El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar y reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana del siglo XX, de quien también tomamos del título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre de nuestro programa. Queremos agradecer los comentarios, colaboraciones y apoyos que hemos recibido de los oyentes locales y de España, Inglaterra y Francia como ayuda y estímulo para proseguir nuestro empeño. Uno de los problemas fundamentales del hombre es la verdad. La verdad tiene que ver con la palabra y con el pensamiento. Y el pensamiento correcto tiene que ver con la lógica. ¿Por qué no aclaramos un poco algunos aspectos de la lógica y del pensamiento correcto? Parece una cuestión importante si vemos a diario tanto pensamiento con tamaños errores en su estructura, pero que sirven para convencer a la gente y tomar serias decisiones que, por supuesto, tienen consecuencias generalmente funestas. Y dada la importancia de los medios que difunden esos horrores de pensamiento, que nadie se atreve a denunciar en caso que los distingan, la población se acostumbra y toma providencia en base a ellos, que solo pueden arruinarlo personal y colectivamente. Si entendemos la lógica como el estudio de los métodos y principios usados para distinguir el buen razonamiento, el razonamiento correcto del uso incorrecto de nuestra capacidad de pensar, es curioso que se le dé tan poca importancia en su estudio fundamental. De hecho, ni siquiera en las carreras universitarias se incluye el estudio del pensamiento correcto, que debería ser obligatorio desde la enseñanza media, porque en todas las actividades se supone que la gente debe pensar correctamente para conducir de la mejor manera sus asuntos. No se olvide que en el siglo pasado tuvimos al general Gómez, que no quería que nadie pensara. Luego el petróleo, que permitía comprar lo que necesitáramos. Luego decidimos que Chávez pensara por todos los venezolanos. Y ahora estamos en que pensar es traición a la patria. La historia no ayuda. Sin contar que, como decimos en nuestro lema, a pensar se aprende con otros que han pensado antes. Y ese empeño no parece haber estado en nosotros masivamente. Coincido con esa apreciación. Aunque podría esgrimirse que así como un buen maratonista no tiene que saber física para correr bien, un hombre no necesita saber lógica para pensar correctamente. Lo que dice sin duda es parcialmente acertado. Pero tratándose de pensar, creo también que la persona que conoce los posibles errores y cómo evitar caer en ellos tiene muchas mejores oportunidades de evitar conclusiones erróneas. Un atleta que conoce el funcionamiento de la fisiología, de sus músculos, de la dieta más adecuada, de las posibilidades físicas de su cuerpo, está mucho mejor preparado para su desempeño que aquel que simplemente la ejecuta. Cierto es, porque hasta si se quiere correr bien, hay que aprender para evitar lesiones y llegar a la meta. En este sentido,
Digamos que la lógica contribuye en varios aspectos a mejorar nuestra actividad de pensar. El pensar es un arte y una ciencia que tiene principios, métodos y requiere práctica. Y aquí la lógica brinda apoyo indudable. En segundo lugar, la lógica estudia los errores de razonamiento, por lo que conocerlos evita repetirlos, aunque esto no es seguro, porque el hombre es el único animal que le encanta tropezar 2 veces con el mismo obstáculo. Finalmente, el estudio de la lógica permitirá acceder a maneras simples de producir resultados, simplificar problemas, llegar a soluciones para algunas dificultades que facilitan enormemente la tarea, evitan confusiones y complicaciones gratuitas y a veces errores mayúsculos. Avancemos en las consideraciones de la lógica. A la lógica se le ha llamado la ciencia de las leyes del pensamiento. No es un nombre adecuado, porque hay muchos tipos de pensamiento, y no son todos tratados por la lógica. Por ejemplo, si tengo ganas de tomarme un helado, es un deseo, no es asunto de la lógica. Si recuerdo una situación agradable o una mujer hermosa, no es asunto de la lógica. Si doy una orden, no es asunto de la lógica. Ni tampoco si hago una pregunta. Deseos, recuerdos, órdenes, preguntas son pensamientos, procesos mentales, pero no son asunto de la lógica, sino de otras ramas del saber, como la psicología o la utilidad o la pertinencia. Entonces, ¿a qué atiende la lógica? ¿Con qué tipo de pensamientos trata? La lógica trata de inferencias, que es el nombre que se le da al proceso mediante el cual se afirma una proposición en base a otra y estudia la manera correcta de hacerlo. ¿Y qué es una proposición? Las proposiciones son aquellos pensamientos, expresiones, enunciados, oraciones que pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, si digo la pared es blanca, estoy diciendo una proposición, porque la expresión enunciada puede ser verdadera o falsa, porque la pared puede efectivamente ser blanca o ser de otro color. En cambio, si digo cierre la puerta, por favor, no es una proposición, porque eso no puede ser verdadero o falso, sino que es una orden que puede ser pertinente o no, conveniente o no, pero no verdadera o falsa. Lo mismo si hago una pregunta. Si le pregunto a alguien, ¿usted leyó los diálogos de Platón? Esa expresión no es verdadera ni falsa. No es una proposición, sino una pregunta. Lo mismo que si digo, Dios mío, ayúdanos a bajar la inflación, es un ruego, no una proposición. Efectivamente, lo que se puede afirmar o negar, lo que puede ser verdadero o falso, son las proposiciones. Y la lógica trata de la manera en que la verdad de una proposición se apoya en la verdad de la otra. A las proposiciones de las que se parte se las llama premisas. La proposición cuya verdad se deriva de ellas se llama conclusión. Y al conjunto, razonamiento.
Escuchamos a Django Reinhardt y el Hot Club de Francia en blues, grabado en 1940. Habíamos dicho que las proposiciones de las que se parte se llaman premisas y la proposición cuya verdad se deriva de ella se llama conclusión. La conclusión es entonces la proposición que se afirma sobre la base de otras proposiciones a las que se llama premisa, y el conjunto es lo que se llama un razonamiento. Y no hace falta agregar que lo que es conclusión de un razonamiento puede ser premisa de otro razonamiento y el conjunto conforma una cadena de razonamientos. ¿Por qué no damos un ejemplo para fijar estas ideas? ¿Cómo no? Podríamos decir, puesto que todo lo que conocemos es compuesto, y lo compuesto está formado por reunión de simples, debe haber cosas simples. Así comienza precisamente la obra de Leibniz, la monadología, uno de los grandes maestros de la lógica en la historia. En este caso, una premisa es: todo lo que conocemos es compuesto. La otra premisa es: lo compuesto está formado por reunión de simples. La conclusión es: debe haber sustancias simples. Si ahora tratamos de agrupar a los razonamientos, clásicamente se les divide en dos grupos, que son los deductivos y los inductivos. Los razonamientos deductivos son aquellos en que las premisas dan fundamento concluyente acerca de la verdad de la conclusión. En cambio, un razonamiento inductivo es aquel en que las premisas dan solamente algún fundamento para la verdad de la conclusión, pero no de manera inobjetable y concluyente. Pero también se les distingue de otra manera. Se dice que un razonamiento es deductivo si las premisas tratan de verdades generales y la conclusión de una verdad particular. Es otra manera de decir lo mismo, porque lo que es verdad para lo general es también necesariamente verdad para uno de sus particulares. El ejemplo clásico de este tipo es el que dice: todos los hombres son mortales, yo soy un hombre, entonces se concluye necesariamente que yo soy mortal. En cambio, se dice que los razonamientos inductivos son los que parten de afirmaciones particulares y se concluye afirmando una proposición general. Pero en esto la verdad de la proposición general no es segura, sino solo probablemente segura. Sería el caso de decir: Douglas es venezolano y está en contra de la guerra. Yolimar es venezolana y está en contra de la guerra. Ricardo es venezolano y está en contra de la guerra. Por tanto, todos los venezolanos están en contra de la guerra. La conclusión es probablemente verdadera, pero para saberlo con seguridad habría que preguntar a todos los venezolanos del mundo, lo que es imposible. Entonces la conclusión es probablemente verdadera, quizás con mucha seguridad, pero no totalmente segura. Esta distinción es importante porque sin ella se convierten muchos errores, porque la gente, a partir de 2 o 3 situaciones en cualquier circunstancia, generaliza y saca conclusiones acerca del todo que son lógicamente incorrectas. De casos particulares, no importa los muchos que sean, lógicamente no se puede afirmar con seguridad la verdad de todos. Una distinción que vale la pena hacer es la que concierne a la corrección y la verdad de un razonamiento. La verdad es algo que concierne a la proposición, la corrección a la forma del razonamiento, y son cosas distintas. Cierto, porque un razonamiento puede ser correcto aún con premisas falsas. Si digo, todos los hombres tienen plumas, Juan es hombre, entonces
Juan tiene plumas. La conclusión es falsa, pero no porque el razonamiento sea incorrecto, sino porque la premisa de la que parte es falsa, porque los hombres no tienen plumas. De manera que para que la conclusión de un razonamiento sea verdadera, las premisas deben ser verdaderas y el razonamiento correcto. La lógica se ocupa de la corrección del razonamiento, pero la verdad de las premisas no es asunto de la lógica, sino de los saberes particulares. Ya vimos un ejemplo de razonamiento que daba una conclusión falsa porque las premisas eran falsas. Veamos uno en que la conclusión es falsa porque el razonamiento es incorrecto. Si digo, Bill Gates tuviera todo el dinero de Estados Unidos, sería muy rico. Bill Gates no tiene todo el dinero de Estados Unidos. Por lo tanto, Bill Gates no es muy rico. Indudablemente, Bill Gates no tiene todo el dinero de Estados Unidos, pero es falso que no sea muy rico. Se trata de un error de razonamiento porque las premisas son verdaderas, pero la conclusión es falsa y es este error de razonamiento el que la produce. Cuando un razonamiento tiene las premisas verdaderas y el razonamiento es válido, correcto, decimos que el razonamiento es sólido, de manera que la conclusión de un razonamiento sólido es siempre verdadera. Escuchamos The Sheikh of Araby, de Django Reinhardt en guitarra, Stefan Grappelli en violín y el Hot Club de Francia. Estamos en Humano Derecho Radio Estación,
realizando nuestras semanales travesías del pensar. Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. Puede escuchar este programa el domingo a las 3 p.m. hora de Venezuela. Hemos comentado antes que la conclusión de un razonamiento sólido es verdadera. Y un razonamiento es sólido si sus premisas son verdaderas y el razonamiento es correcto. También dijimos que la verdad de las premisas no es tema de la lógica, sino de las ciencias particulares. La lógica se ocupa de la corrección de las inferencias que vinculan a las premisas con la conclusión. De más está decir que en este corto programa no vamos a poder abarcar todos los resultados que han ocupado al hombre por más de 2000 años, aunque en Venezuela no interese. La lógica es uno de los grandes aportes que un hombre haya hecho a la humanidad. La lógica clásica fue establecida por Aristóteles. Desde que fijó sus grandes lineamientos, no se han modificado para nada. Se le ha ampliado, se han elaborado sus detalles, pero el corazón de la lógica tradicional, establecido por Aristóteles, rige hasta hoy tal como los estableció. De hecho, fue Leibniz, a quien citamos, el primero que amplió el campo de la lógica en el siglo XVII. En vista de que no podemos dar todos los lineamientos del razonamiento correcto, al menos podríamos señalar algunos de los errores que se cometen más frecuentemente, para que los oyentes presten atención y los eviten. Creo que en algo serviría. Los errores en los razonamientos se denominan falacias. Y hemos de decir que no hay un recuento que abarque todos los tipos de falacias que existen. De paso, para los jóvenes, falacia era una palabra favorita de Carlos Andrés Pérez, que la usaba frecuentemente, y sus imitadores hacían chistes al respecto. Se le cayó la cédula. Pero, ¿por qué no hay una lista de todas las falacias? La razón es muy sencilla. Parece que el hombre no tiene muchas maneras de acertar, pero su capacidad para inventar errores es inagotable y permanentemente aparecen nuevas maneras de equivocarse en un razonamiento, por lo que las falacias siempre están en crecimiento. Aristóteles, por ejemplo, estableció 13 tipos de falacia. En 1959, Ferenczi y Holter encontraron 51 tipos, y en 1970, Fischer, en su Historia de las Falacias, incluyó 112. Y en los últimos años debemos haber inventado unas cuantas. Por eso hay que ser tan cuidadoso con el pensar, tanto el propio como con la aceptación del pensar de otro, y no dejarse llevar por emociones, deseos, engaños, ilusiones o falacias, porque así es como se cometen errores que muchas veces después no podemos corregir. Un error de razonamiento de un gobernante en la estimación de un problema, en la evaluación de una dificultad, en la causa de una crisis, pueden originar hambre y muerte, y esto vale en el aspecto personal también. Veamos entonces algunas falacias y propongo limitarnos a revisar el grupo que se llama falacias de atinencia. ¿Cuáles son? ¿Por qué se les llama así? Se llaman así porque las premisas no se refieren, no se ajustan lógicamente, no guardan una relación lógica, no son pertinentes con la conclusión, aunque pueden ser persuasivas. En general, diversas falacias de este grupo conservan su nombre en latín.
Por ejemplo, cuando la madre le dice a su hijo pequeño, esto se hace porque yo lo mando, no está haciendo ningún razonamiento, sino imponiendo la fuerza, el poder o la autoridad, real o como amenaza. O cuando lo mandan a votar a algún lugar alejado de su sitio de residencia sin ningún argumento verdadero, sucede lo mismo. Esta falacia se llama ad baculum o apelación a la fuerza, porque la conclusión no se impone porque sea una verdad, sino porque la avala la fuerza. Es típico del modo de hablar de militares, policías, gobiernos autoritarios y personas que disponen de poder, pero es un error lógico y es casi una constante en nuestras relaciones sociales, políticas, laborales y familiares. Esto avala otra sentencia de su general Perón, que decía: la fuerza es el derecho de las bestias, porque de humanos es que la conclusión se imponga por su verdad inferida de un razonamiento sólido, y no por el garrote, el baculum. Otro error común es la llamada falacia ad hominem, que trata de refutar la verdad de un razonamiento atacando a quien la dice, a la persona, al hombre. Por ejemplo, cuando alguien dice, es falso que la industria petrolera no se haya recuperado porque lo dicen los opositores apátridas. Si la industria se recuperó o no, depende de sus datos económicos y financieros, y no importa si la persona que lo dijo es oficialista u opositor. Esta falacia es muy frecuente, como el fanático de la corrida de toros defiende su gusto diciendo que nosotros también matamos vacas para comer. Que la corrida de toros sea aceptable o no, no depende de que se maten vacas para comer, porque en ese caso la corrida sería mala solo para los vegetarianos, o si en las ruedas de prensa del gobernante se desautoriza una pregunta porque el corresponsal que la hace es extranjero. Pero tiene la ventaja que evita pensar en contraargumentos, y por eso en una sociedad como la nuestra, en la que pensar correctamente no es su fuerte, es muy común y desde larga data. La usaron adecos contra copellanos, Chávez contra adecos y Maduro contra Trump. Es casi una constante en nuestra política. Sin ir muy lejos, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, rechazó las acusaciones de la canciller de Canadá porque es nieta de un colaboracionista nazi. Si hubiera una ley que penara el mal razonamiento, estaría cometiendo una falacia ad hominem en flagrancia, que invalida su respuesta ante los bien pensantes. Muy común en este espíritu de caridad cristiana que parece prevalecer, aún en los no cristianos, es la llamada falacia ad misericordiam o de la piedad. Es el caso de los dos hijos que mataron a sus padres y pidieron reducción de la pena por ser huérfanos. O cuando se declaró inocente a Simpson de asesinar a su mujer debido a su condición de negro. O se nombra a alguien ministro por ser acusado de algún delito en Estados Unidos, pero no por sus méritos en el despacho correspondiente. Otra falacia muy frecuente es la llamada argumentum ad populum, que usan muchos políticos y vendedores, que sostienen que una medida es buena porque la apoya la mayoría, o un producto es bueno porque lo compra la mayoría. Es tan popular que esa actitud se ha extendido a la educación. Y si una mayoría de estudiantes contesta mal una pregunta, entonces hay que cambiar la pregunta. La verdad del número de lados de un triángulo no depende de la mayoría. Y un jabón no es bueno porque muchos lo usen. Es bueno si su fórmula y fabricación son buenas.
porque lo pueden comprar por otras razones, porque es barato, o en nuestros días porque es el único que se consigue. Es el fundamento del chiste que dice que hay que comer basura porque millones de moscas no pueden estar equivocadas. Y también de ese refrán que dice que el pueblo nunca se equivoca, aunque sabemos que sí lo hace, en particular si se manipula la elección o tienen fallas en su razonamiento para tomar decisiones. Escuchamos a Django Reinhardt y el Hot Club de Francia en Old Osmir. Muchos son los casos en que se trata de apoyar una afirmación en que lo dijo alguna persona de autoridad o famosa. Debemos tener claro que una afirmación no es verdadera porque la diga alguien, sino porque la sostiene un argumento sólido. Si no lo es, famoso o no, se equivoca. Esta falacia se llama falacia abdecundian o falacia de apelación a la autoridad. También usan mucho esta falacia la propaganda, como cuando recomiendan un champú porque lo usa una actriz famosa o una determinada hojilla de afeitar porque un jugador de fútbol la usa, aunque sabemos que la recomienda porque le pagan buen dinero. También la usan los políticos. Lo dijo el Papa, lo dijo Bolívar, lo dijo Einstein. Pero lo haya dicho Bolívar, o el que sea, eso no vale para dar fuerza a una conclusión. Es otro caso para ahorrar el esfuerzo del pensar. Claro que si lo dijo alguien que sabe, es probable que sea acertado, pero solo probable, y debemos revisar su conclusión y no darla como palabra de Dios, porque hasta la palabra de Dios discuten los teólogos. Otro error común es aplicar una regla general a un caso particular, en el que no se aplica. Esta falacia se llama accidente
y da lugar a muchas bromas. Por ejemplo, cuando decimos, lo que compramos ayer, lo comemos hoy. Ayer compramos carne cruda, por lo que hoy comemos carne cruda. El razonamiento parece correcto. Pero no lo es, en este caso particular, porque una premisa se refiere a lo que se compra y la otra a la condición en que se consume, que no son las mismas, por lo que una no se aplica a la otra. Más allá de las bromas, esta es una falacia muy seria, porque es muy utilizada por moralistas y en asuntos legales. Cierto, porque se me ocurre si el mandamiento no matar se aplica al caso particular del aborto, depende de que el feto se considere un caso de vida independiente o debe asimilarse a un apéndice de la mujer. Y de ser así, no aplicaría, porque la mujer no podría ni siquiera operarse. Precisamente el apéndice, porque la estaría matando. Vinculado con el anterior está la falacia que se llama generalización apresurada, que es extraer conclusiones generales de casos particulares, a veces extraordinarios. También son muy frecuentes, como cuando alguien pelea con un borracho y concluye que se debe prohibir la venta de licores, o el profesor que porque un alumno es deshonesto y se copió, concluye que todos los alumnos se copian en los exámenes. Sí que es frecuente, porque una la escucha cuando hay un asesinato en Estados Unidos. Mucha gente concluye que se debe prohibir la compra de armas, cuando en Venezuela, donde está prohibida su venta, hay más asesinato por habitante que en el mal llamado imperio, según Tony Negri. Entre nosotros es muy frecuente la falacia denominada causa falsa, que asigna la capacidad causal a una simple coincidencia. Si cuando pasó la vecina me dio un dolor de cabeza, entonces asigno a la señora la causa de mi dolor de cabeza y hablo de mal de ojo. O la persona que sostiene que un té de moringa lo curó de un resfrío en 2 semanas, cuando puede que, si no hubiera tomado nada, se hubiera curado en 2 días. En limpiar esta falacia radica mucho de la tarea de la ciencia, aunque por estas tierras los brujos tienen mucha audiencia. Otra falacia frecuente es la pregunta compleja, que es una pregunta que encierra 2 preguntas, como cuando en tono de broma se pregunta, ¿has dejado de pegarle a tu esposa? Si contesta que sí, acepta que antes le pegaba. Si contesta que no, acepta que le sigue pegando. Pasa que la pregunta encierra 2 cuestiones. La primera, si le pegaba a la esposa, y solo si la respuesta es afirmativa, si ha dejado de hacerlo. Se usa mucho en política, como cuando se pregunta, ¿usted está a favor de la patria y el gobierno o no? A esta pregunta no se puede contestar sí o no, porque la pregunta requiere 2 respuestas. Porque se puede estar a favor de la patria precisamente por estar en contra del gobierno. Otra falacia es la llamada petitio principii o petición de principio o razonamiento circular, en el que la conclusión repite lo que dice la premisa, pero generalmente con otras palabras. Por ejemplo, este gobierno es bueno porque los patriotas lo apoyan. ¿Y por qué son patriotas? Porque apoyan este gobierno. Y podemos decir que los oyentes que escuchan este programa son inteligentes. Y si me preguntan ¿por qué?, les contesto, porque escuchan este programa. Falacia en fragancia.
escuchamos Minor Swing de Django Reinhardt en guitarra y Stefan Grappelli en violín. Para completar este breve repaso de los errores de razonamiento más comunes, mencionamos la conclusión inatinente o ignoratio elenchi, que es cuando la conclusión que se intenta sostener no tiene nada que ver con las premisas. Parece referirse a cuando los políticos contestan preguntas. Cierto, porque se oye mucho en los discursos políticos o cómo se defiende un determinado aumento de sueldo porque los salarios deben ser protegidos. Todos estamos de acuerdo en que deben serlo, pero el tema está si el aumento en cuestión cumple con esto o no, y si lo haría mejor que otra clase de medida alternativa. Por lo que concluir que se debe apoyar la ley, porque los salarios deben ser protegidos sin otra consideración, es una inatinencia. Completamos así esta corta travesía por el inmenso mar de la lógica y del razonamiento correcto, cuya ignorancia nos ha hecho y nos hace cometer tantas equivocaciones en todos los terrenos de nuestra convivencia. Y hace que, para los que conocen estos temas, las conversaciones habituales y discursos en los que abundan resulten insoportables y se depriman cuando, para colmo, se aplauden esos errores. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación todos los jueves a las 8 de la tarde. Nuestra cortina musical es el merengue guinaldoso de David Carpio que interpreta el Grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Melania Ponte y mantuvo el orden a bordo Alejandro Torres. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde, hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como la oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Que tengamos una buena semana.